Buenos días, soy Alonso con Fe y Pensamiento Crítico. En esta saga de lectura del libro de Jueces vamos a leer hoy día el capítulo 13. Es un capítulo pequeño, mediano, ¿ok? Ya no sé qué esperar, todo lo que viene ocurriendo es negativo, todo. El capítulo anterior lo que hemos leído es los galaaditas matan a 42,000 de los de Efraín. Guerra interna, guerra dentro de Israel entre israelitas. Jefté, Isbán, Elón y Abdón juzgan a Israel consecutivamente. 10 años, 7 años, 8 años, 10 años y han pasado 35 años solo en este capítulo. ¿Ok? 35 años. Ya van 480 y pico años. 85. Tenemos 450 hasta Gedeón y la opresión. Y luego los siguientes héroes han dominado o juzgado a Israel, siendo sus jueces, por 35 años más. Ok. Y así el capítulo 13, ¿no es cierto? El 12 ya leímos, sí. Y el 13. Y los hijos de Israel, ahí está, la frase ahora de inicio casi de cada capítulo. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió, los entregó, los permitió que se destruyan. Permitió. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. No sé si se dan cuenta, pero cada vez la época de crisis es más larga. Ok, entonces, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, que se llamaba Manoa, y su esposa era estéril y nunca había dado luz. Ok, vamos a entrar a otro periodo de un heroísmo. Ok, pero estamos acá, ha pasado 35 años, después de 18 años de opresión, que Jefté superó. Y después de Jefté vino Ibsán y Abdón. 35 años, aparente paz, ¿no es cierto? Pero volvieron a hacer lo malo. Y no es que de pronto un día, ¡pum!, somos malos. No. Es que nos vamos relajando y no nos damos cuenta cuán mal estamos hasta que es muy tarde, ¿no es cierto? Entonces caen en manos de los filisteos ahora. Los filisteos son descendientes de quién, y tengo mis dudas acá. Son descendientes de Esaú, el mellizo de Jacob, el padre de las 12 tribus. Ese Esaú al que llamaron Edom por el vergonzoso capítulo del guiso rojo que vendió, que compró deshaciéndose de su primogenitura y todo lo que ha pasado. Ese Esaú, los descendientes de Esaú lo llamaban los edomitas de Edom, y me parece que de los edomitas vienen los filisteos. Estoy dudando. La otra duda que tengo posible de los filisteos era de Sem. Sem, uno de los 3 hijos varones de Noé. Sem, Cam y Jafet. Ese Sem también se fue por otros lados y se habla en algún momento que sus descendientes son, me parece que los filisteos. Estoy dudando entre Esaú, si los filisteos vienen de Esaú o si vienen de Sem, que es mucho antes que Esaú, ¿no? Mucho antes. 1500 años antes. Más. O los filisteos, mi tercera teoría, duda, posibilidad, es que los filisteos eran descendientes o tenían algo que ver con los anaseitas, con los gigantes, con los hijos de Anac. Anasitas, me parece, que ya han sido vencidos hace 450 años, han sido expulsados a la zona de Gaza o allá al sur. No mataron a todos, pero quedaron, y bueno, con el tiempo han pasado ya 500 años y tenemos a los filisteos. De ahí va a venir Goliat, la historia de Goliat y David, siendo Goliat un tipo de más de 3 metros de altura, descendiente de los gigantes, dice. Entonces, no sé si los filisteos son descendientes de los gigantes.
No sé si los filisteos son descendientes de los edomitas de Esaú. O no sé si los filisteos son descendientes de Sem, de Noé. Si alguien la tiene más clara, ilústreme. Podría preguntarle al asistente y seguramente me responde. Ya se me ocurrió preguntar. A ver, preguntemos pues. Los filisteos de las escrituras en el Antiguo Testamento. Los filisteos que sometieron a Israel en la época de los jueces. Estos filisteos son descendientes ¿de quién? Perdón. De los gigantes, hijos de Anac, o de los edomitas provenientes de Esaú, o de los hijos de Sem, hijo de Noé. A ver qué me dice. Los filisteos mencionados en las escrituras del Antiguo Testamento, particularmente en la época de los jueces, no tienen un origen completamente claro en términos históricos o genealógicos precisos. Ok, mi duda es duda de todos. Pero la Biblia ofrece algunas pistas sobre su ascendencia. Según Génesis 10, los filisteos están asociados con los caftoritas, que a su vez provienen de Caftor, una región identificada tradicionalmente con Creta, la isla de Creta, o alguna otra isla del Mediterráneo. En este pasaje se dice que son descendientes de Misraim, quien era hijo de Cam, Sem, Cam y Jafet. Entonces no era Sem, era Cam. Uno de los tres hijos de Noé, Génesis 10. Por lo tanto, en el contexto bíblico, los filisteos no descienden de Sem ni de sus hijos, sino de la línea de Cam. Ok, esa era mi duda de dudas, entonces. Ahora, respecto a las otras opciones que mencionas, descendientes de los hijos de Anac, no hay evidencia directa en las escrituras que vinculen a los filisteos con los anaquitas, o los hijos de Anac, los gigantes, quienes eran una raza de gigantes mencionadas en Números 13 y Deuteronomio 2. Los anaquitas habitaban en Canaán, y aunque algunos de sus descendientes, como Goliat de Gat, una ciudad filistea, era de gran estatura, esto no implica que los filisteos como pueblo fueran descendientes directos de ellos. Ok. Más bien, podría haber habido mezcla cultural o genética. Ok. Entonces, descartados los gigantes. De los edomitas provenientes de Esaú, los edomitas eran descendientes de Esaú, hijo de Isaac, hermano gemelo mellizo de, que no es lo mismo, pero no sé cuál de los dos es, creo que mellizo, de Jacob, el cual fue el padre de las 12 tribus. Y este Jacob, ¿te acuerdas cómo fue el nacimiento mellizo? Que primero uno sacó la mano, un bebé sacó la mano, y apenas sacó la mano del vientre de la madre, ¿no? Del conducto. La partera le puso una cintita en la manito que salió, le puso una cintita para identificar quién es el primero que sale. Pero volvió a meter la mano. Y luego sale un bebé que no tenía la cintita en la mano. Y cuando termina de salir de sus patitas, de sus piececitos, estaba agarrada la mano del otro bebé, del segundo, con la cintita. Y agarrado del talón del primero, salió el segundo. Ese cuento es interesante notarlo. Y esa diferencia de que uno sacó la mano primero, pero luego salió agarrado del talón del otro, se nombró primogénito al primero, al mayor, pero luego terminó vendiendo su primogenitura al segundo por un plato de lentejas o un guiso rojo. Y de ahí viene toda esa historia, ¿no es cierto? Los hijos de Esaú, y por ende la línea de Sam, ¿dónde están los edomitas?
eran descendientes de Esaú. Y por ende, la línea de Sem a través de Abraham. De Sem, Cam y Jafet. Entonces la línea de Abraham viene por Sem. Y la línea de los filisteos viene por Cam. Porque no importa cuánta población había antes de Noé, todo se redujo a Noé y sus 3 hijos. Después del diluvio. No había nadie más. Los filisteos, sin embargo, no tienen ninguna conexión genealógica con los edomitas de la Biblia. Listo. Por alguna razón se me mezclaron las cosas. Los edomitas habitaban en el sureste de Canaán, mientras que los filisteos se asentaron en la costa suroeste. Muy bien, suficiente. En resumen, según el relato bíblico, los descendientes hijos de Cam. Por ahí viene. Muy bien, entonces, acá me faltó poner esto, ¿no? Volvieron a hacer lo malo y los filisteos caen durante 40 años. Entonces aquí tenemos un periodo de opresión. De 40 años. Ok, por los filisteos. Estos periodos de opresión no los hemos anotado por manos de quién, ¿no? Unos eran los edomitas, otros eran los amonitas, y en fin. Mira los periodos de opresión. Primero fue 8 años, luego 18 años, luego 20 años, luego 7, ¿ok? Eso estuvo muy bueno. Volvimos abajo. Luego 18. Ahora 40. Creo que esto va a generar una tendencia. Definitivamente creo que va a generar una tendencia. Me falta sumar todos estos años. 35 más 40 ya van 75. Y más 450 son 525 años. 40 años de opresión. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el que se llamaba Manoa. ¿Ok? Manoa. Y su esposa era estéril y nunca había dado a luz. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí tú eres estéril y no has dado a luz, mas concebirás y darás a luz un hijo. ¿Ok? De pronto aparece una oportunidad de milagro acá. ¿Por qué? ¿Qué intenciones hay en Dios? ¿Y qué merecimientos? No quiero decir eso, pero qué virtudes habría en este Manoa y en esta esposa para hacerlos protagonistas de un milagro. ¿Ok? Ahora pues, número 4. Cuídate, te ruego, y no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Ahora, esta cosa inmunda significa ¿qué cosa? La receta alimenticia que aprendimos de Moisés para los levitas en la época de Moisés. Hace ya 1000 años. Han pasado 500 desde Josué. No 1000 años, ¿no? Hace casi 600 años. Ni comas cosa inmunda. 5. Porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza. Entramos a un personaje importante. No le cortarás el pelo nunca, porque el niño será nazareo para Dios desde el vientre, y él comenzará a librar a Israel de manos de los filisteos. O sea, tenemos para un rato más, hablando como si yo estuviera sentado ahí escuchando al ángel, o como si yo fuera Manoa. Viene la liberación, pero recién van a nacer. Obviamente va a liberar cuando sea por lo menos de tamaño adulto, ¿no es cierto? Para que sea un hombre capaz. Así que tenemos por lo menos 20 años más de espera. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre nazareo y nazareno? Yo entiendo que nazareno es aquel que viene de Nazaret, un lugar geográfico de proveniencia. Pero nazareo es una dedicación religiosa, es
un estilo de vida sacrificado y consagrado, una consagración espiritual. Eso creo que es. Será nazareo desde el vientre, o sea, consagrado a Dios. Y él comenzará a librar a Israel de manos de los filisteos. Ok, tengo que salir de dudas porque no soy yo la fuente de la verdad. ¿Cuál es la diferencia entre nazareno y nazareo? Ok, radica en su significado la diferencia, contexto, uso tanto en el lenguaje bíblico como en el español general. Aunque ambas palabras pueden sonar similares, están relacionadas a la raíz hebrea o con la ciudad de Nazaret. A ver, nazareno. Significado, en el contexto bíblico y cristiano, nazareno se refiere principalmente a alguien proveniente de Nazaret, el lugar físico, ¿ok? Estábamos bien ahí. Una ciudad de Galilea. Donde se usa gentilicio, obleo, Jesús el Nazareno pasó haciendo el bien. Muy bien. Nazareo. Un nazareo es una persona que ha hecho un voto especial de consagración a Dios. Listo. Dudé, pero estábamos acertados. ¿Ok? Un voto de consagración a Dios según la ley mosaica, descrito en número 6, ese voto implicaba abstenerse de ciertas cosas, como cortar el cabello, consumir vino o acercarse a un cadáver, lo cual te hacía inmundo, ¿no es cierto? Durante un periodo determinado o en algunos casos de por vida. Origen, diferencia clave, geográfica, consagración, pronunciación, etcétera, etcétera. Muy bien, lo tenemos claro. Será nazareo, un muchacho consagrado. Y la mujer fue y se lo contó a su marido. Ahora, ¿cómo fue la aparición acá? Se le apareció el ángel de Jehová. ¿Eso es algo que tú ves? ¿Se le apareció? ¿Lo ves? ¿O es un sueño? ¿O es qué? Seremos literales con la palabra apareció. Fue y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios. Entonces sí lo vio. Temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde venía, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Estaba en shock. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Y ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño desde el vientre será nazareo para Dios hasta el día de su muerte. Entonces Manoa, el marido, oró a Jehová y dijo: ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste regrese ahora a nosotros. O sea, ese ángel. Ha venido un ángel, ha hablado con mi esposa. Dios, por favor, haz que vuelva ese ángel. ¿Ok? Eso es. Regrese ahora a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Qué bonito. Qué bonito, porque la primera reacción natural de un marido que escucha a la mujer decir esto: ah, mujer, estás loca. Pero acá hay respaldo, hay beneficio de la duda, hay credibilidad. 9. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Otra vez ella me lo cuenta. Y la mujer corrió prontamente y avisó a su marido diciéndole: he aquí que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su esposa. Y fue al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que hablaste a la mujer? Y él dijo: yo soy. Ok, no apareció y desapareció. Ahí está esperándolos. Entonces Manoa dijo: cúmplase pues tu palabra. ¿Cuál será la norma de vida del niño y qué se le ha de hacer? ¿Cuál es el plan? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se cuidará de todas las cosas que yo le dije. Ella no comerá cosa que proceda de la vid, ni jugo de uva, vino por supuesto, ni sidra, ni todo lo que venga de la uva. No beberá vino ni sidra, ni comerá cosa inmunda. Ha de guardar todo lo que le mandé.
Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego que nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito, quédate a comer. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan, aunque me quede, ¿no? Pero si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel era ángel de Jehová. Pensaba que era un profeta, un visitante inspirado. Era un ángel. Alguna vez alguien escribió en una canción, no recuerdo la letra literal, pero ¿cómo sabemos cuántos ángeles tal vez se nos han cruzado en nuestro camino? Como oportunidades de sanidad, de ayuda, de refrescamiento espiritual, o incluso como oportunidades de ayudar y mejorar la vida de alguien. Ese alguien no era alguien, era un ángel. Solamente viendo si puedo yo aprovechar la oportunidad de ayudar. Dice la canción: ¿cómo no sé si eres tú, Dios, aquel mendigo en la calle, aquel niño herido, aquella mujer golpeada, aquel hombre hambriento, etcétera? Si no eres tú ahí, Dios, dándome la oportunidad de brindar mi servicio a ti. Y esto viene de la escritura que dice en el Nuevo Testamento: porque a cuanto a uno de estos más pequeños lo hiciste, a mí lo hiciste. En fin, Manoa no sabía que era un ángel. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que te honremos cuando se cumpla tu palabra. Para que te honremos cuando se cumpla tu palabra. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas mi nombre? ¿Que es admirable? ¿Está diciendo que mi nombre es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda de grano y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo maravillas ante la vista de Manoa y de su esposa. ¡Qué maravillas! Ahora, aquí empiezo a ver, es otra evidencia de un problema. Los ofreció en una peña, un holocausto. ¿Te acuerdas que eso ya estaba prohibido? Desde que se tuvo el arca del convenio con Moisés, desde que se tuvo el templo itinerante, el templo portátil, el templo viajero, todos los sacrificios ya no iban a ser en un altar donde quiera que juntes piedras en una plataforma y ahí haces tu altar, como era antes. Ya no, ahora va a ser en el lugar asignado, en el templo, y por mano de los que tienen el sacerdocio, los levitas. Y ahora han entrado a la tierra prometida, hace 450 años ya, y se ha declarado: donde sea que esté el arca, ahí va a ser el lugar de oficiamiento de los rituales ceremoniales del templo. Aunque no haya un templo oficial todavía. Han pasado 500 años, todavía no construyen un templo. Pero acá tenemos a Manoa ofreciendo un sacrificio ahí en la piedra que le dio la gana. Esto ya no era, se supone que no era lo que debían hacer ya. ¿Dónde está el arca del convenio en estos 500 años que ya han pasado desde que Josué murió? ¿Está ahí en manos de quién? ¿De la tribu de Judá? ¿De la tribu de Efraín? ¿De quién? ¿Y por qué no hay templo? Esto es una evidencia del atraso espiritual que tiene este pueblo. Y el ángel hizo maravillas ante la vista de Manoa y de su esposa. ¿Qué maravillas habrá hecho? No sé, suena a trucos de magia, pero qué maravillas fueron, no lo sé. Y aconteció que mientras la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová ascendió en la llama del altar. Y Manoa y su esposa lo vieron y se postraron en tierra sobre sus rostros. Recién se dieron cuenta que no era una persona visitando, no era un profeta inspirado, era un personaje divino, literalmente. Se postraron sobre sus rostros, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su esposa. Entonces Manoa supo que era el ángel de Jehová.
Y dijo Manoa a su esposa, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Esta es una frase que vemos siendo usada muchas veces, ¿no? La primera vez que alguien ve a Dios, siente inmediatamente, voy a morir. Mi carne, mi cuerpo, mi espíritu pecador no pueden soportar la gloria de la santidad, de la perfección. Voy a morir. Y su esposa le respondió, si Jehová nos hubiera querido matar, no habría tomado de nuestras manos el holocausto ni la ofrenda de grano, si nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto, que vamos a tener un hijo, tranquilo, no vamos a morir. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre, ahí está, Sansón. Entramos a la historia de Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campos de Dan. Dan es un territorio de la tribu de Dan, entre Sora y Estaol. Ok, ahora nuestra historia aceleradísima de 550 años en 13 capítulos va a detenerse y vamos a ver la historia específica de este hombre Sansón, el nuevo héroe que viene. Pero es un héroe consagrado desde nacimiento. Eso es, Sansón. Entonces hemos empezado diciendo que durante 40 años están presos de los filisteos. No sé si después que pasan 40 años empieza a nacer Sansón y otros 20 años hasta que pueda liberar a Israel, o tal vez en el año 20 de toda esta crisis o invasión de los filisteos, en el año 20 por decir algo, nace Sansón y se cultiva hasta los 20 donde puede ser el héroe y termina la opresión, y toda la opresión duró entonces 40 años. No lo sé. No es tan relevante, supongo. Así que supongo que el próximo capítulo y un par más será la historia de Sansón específicamente. Vemos el marco del tiempo, ¿verdad? Es importante el marco del tiempo. Desde Sansón hasta Moisés, estamos hablando de redondeado 500 años. Desde Moisés hasta Jacob, más o menos 500 años. Jacob, que vino a vivir a Egipto porque su hijo vendido en Egipto ahora era faraón casi, otros 500 años. Desde Sansón hasta Jacob, entonces son 1000 años. De Jacob hasta Abraham son cerca de 400, 500 años. Entonces ya van 1500 años. Y desde Abraham hasta Adán se supone más o menos que hay otros 1500 años. Entonces van 1500 de Adán a Abraham, 500 a Jacob, van 2000. ¿No es cierto? 500 a Moisés, 2500. 500 a Sansón, 3000 años. Más o menos 3000 años de historia tenemos en este libro hasta ahorita cubiertos. Y nos faltan 1000 más hasta que venga Jesucristo. Y esos son los próximos 40 libros que nos falta leer. Más o menos. Muy bien, entonces ese fue el capítulo 13 y entramos a la historia de Sansón. Nos vemos en el próximo capítulo.